Y este sábado, hermanos, todas las parejas están convocadas. Todos los que estén casados y que estén emparejando también están invitados. Lo ideal es que vengan con su esposo o su esposa. Pero si su esposo o su esposa no están dispuestos, venga usted. Que eso va a ayudar al matrimonio. Amén. Amén, hermanos. Así que les esperamos este próximo sábado a partir de las 7 de la noche. Amén. Quiero que los que van a orar y van a estar en ayuno y oración el miércoles, oren porque estamos con un ayuno a nivel provincial o regional de toda la región del Cibao. Le voy a enviar el anuncio, es el jueves. Es el jueves. Un ayuno donde van a estar una gran cantidad de pastores ayunando y orando. Invitamos a las iglesias a que se unan a ese clamor, a gemir por esta nación. Amén. A gemir por el mundo, por estas condiciones que estamos viviendo, y para que nosotros nos activemos en Dios. Amén. Así que ya lo saben, el 9 de este mes, el próximo 9 de este mes, estaremos todos los pastores de la región en ayuno y oración. Amén. Porque en la unión está la fuerza. Amén. Así que nos alegramos por esta iniciativa de la Federación de Pastores. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos en este momento, hermanos, a tener un tiempo en que Dios nos habla. En este mes de la Biblia, yo espero que ustedes estén leyendo la Biblia. ¿Cuántos ya se aprendieron un texto bíblico? ¿Cuántos se aprendieron un texto bíblico? Amén, gloria a Dios. Levanten la mano los que se aprendieron un texto bíblico. En un minuto o dos, alguien viene y dice ese texto bíblico. ¿Bien? Obed aprendió uno. Obed, ¿quiere decirlo? Ven. Hermanos, Dios sabe todas las cosas. Aquí está Obed con propósito santo. Obed, usted un evangelista ahora mismo, porque le va a predicar a mucha gente. Mira el texto bíblico, usted se sabe. Mateo 4:4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Salmo 119, 105. Lámpara es mi pie, tu palabra, y lumbreras en mi camino. Pues como hoy, primer culto de septiembre, celebramos el mes de la Biblia, siga usted aprendiéndose el de cada día. Amén. El de cada día, lea. Quien no tiene la guía, miren esa guía, ¿quién no la tiene? Quien no la tiene, démele una Jocelyn. ¿Quién más no la tiene? Sigan levantando la mano. Mi hermano, miren la mano levantada que no tiene la guía del estudio bíblico, por favor. Tráigale, mi hermano José. Manténgala levantada para que el hermano José le entregue su guía. Amén. Mañana día 6, ustedes leen cada día
con nosotros nuestro predicador, mi hermano Edward, que además de tocar y cantar, predica y enseña. Amén. Señor, equipa lo que llama. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuánto quieren esa palabra de Dios? Gloria a Jesús. Padre glorioso y misericordioso, aquí está nuestro hermano Edward. Fortalécelo, ayúdalo, Señor. Úsalo como canal de bendición. Toma tú el control de todas las cosas que él va a hablar y decir. Oh Dios Todopoderoso, pasa carbón encendido sobre sus labios para que tu palabra salga con unción, poder y gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por este joven. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Septiembre, mes de la Biblia. A mí básicamente de la serie me toca la introducción. Vamos a terminar rápido y temprano a lo que tienen hambre. Pero sí, todo el que trajo nota o algo donde anotar, estos datos son muy importantes saberlo. Como hijos de Dios que somos, de lo que más debemos saber es de la Biblia, es de la palabra de Dios. De lo que más debemos de hablar es de la Biblia, es de la palabra de Dios. Y una de las cosas principales que como cristianos debemos saber es de dónde viene, a quién Dios utilizó, cómo se divide, a quién se dirige, el por qué se celebra este mes, el Día de la Biblia en este país. Y básicamente esa es la parte que vamos a tratar hoy. Padre, gracias por tu santa, bendita, amada, preciosa palabra tuya, Señor. Gracias por tu presencia, por tu amor, por este pueblo hermoso, Señor, que tú has plantado en las palomas. Ayúdanos, Dios, a buscarte cada día más, a entender cada día más, Dios, tu mensaje, a entender cada día más tu llamado, a entender cada día más el servicio a ti, Jesús. Que cada palabra, Dios, que se hable aquí, Señor, sea para edificación, para entendimiento, para sabiduría, Señor, de nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Septiembre, mes de la Biblia. ¿Cuántos sabían aquí que septiembre es el mes de la Biblia? Todos. ¿Por qué celebramos en septiembre, especialmente el mes de la Biblia? Las iglesias evangélicas y protestantes recuerdan que un 26 de septiembre del 1569 en Suiza se terminaron de imprimir los primeros 260 ejemplares de la Biblia en español, conocida como la Biblia del Gozo, llamada así por la ilustración de su portada. Por otro lado, el 30 de septiembre, la iglesia conmemora el día conocido como San Jerónimo, que eso es algo tradicional con respecto a la iglesia católica. Fue el traductor de Vulgata Latina. Esta traducción fue durante siglos el texto bíblico oficial de la iglesia. Algunos datos curiosos, hermanos, que podemos ver. El primer documento que se imprimió en la imprenta confeccionada por Gutenberg fue precisamente la Biblia. Y desde ahí nosotros podemos ver
lo fundamental, desde ahí nosotros podemos ver lo esencial, desde ahí nosotros podemos ver la importancia del libro de la Biblia. Quiero destacar que por este mismo motivo aquí en la República Dominicana se celebra el 27 de septiembre de cada año el Día Nacional de la Biblia, siendo este el primer país del mundo en tener un día de la Biblia. ¿Cuánto le dan un aplauso a Cristo por eso? No es coincidencia. Este es un pueblo de Dios. Y como dijo la pastora anteriormente, nosotros tenemos que comer Biblia, vivir Biblia y predicar Biblia a esta comunidad. Porque desde el inicio, fue el primer libro, desde el inicio fuimos el primer país donde se conmemoró el Día Nacional de la Biblia, siendo este el primer país instaurado mediante la Ley 204-84. El reverendo Álvaro Vicioso Santil, quien fuera pastor de la primera iglesia evangélica dominicana en San Pedro de Macorís por los años 80, había desempeñado la función del cargado de la sede de la Sociedad Bíblica Dominicana por espacio de 21 años. ¿Cuántos años tienen ustedes, pastores? No, de siendo pastores. Y eso, hermanos, es un privilegio que Dios le ha dado a ellos. Es algo que es uno de los llamados más fuertes, es uno de los llamados con más compromiso, es uno de los llamados donde hay que estar fielmente comprometido. Y por eso debemos honrar a nuestros pastores, por eso debemos ayudar a nuestros pastores, por eso debemos bendecir a nuestros pastores. Y por ello debemos dar gracias a Dios. Porque precisamente Maribel y precisamente Miguel están aquí con nosotros. ¿Cuánto le damos un aplauso a Cristo por ellos? Por el servicio que nos han dado a nosotros por este largo tiempo aquí en Las Palomas. Ese pastor, por lo largo de 21 años, a quien le surgió la idea de que se legislara para que cada 27 de septiembre se celebrara Día Nacional de la Biblia, el señor Escoto Veluz presentó la moción, la cual fue aprobada sin ninguna objeción, y todos los legisladores se pusieron de pie para aprobar el proyecto de ley, el cual establece que el 27 de septiembre se celebra el Día Nacional de la Biblia, siendo la República Dominicana el único país en el mundo que ha legislado en torno a esto. Eso es algo maravilloso y algo grande. Nuestro país goza de varios privilegios. No solo somos el primer país del mundo en celebrar el Día Nacional de la Biblia, sino que también es el único país. ¿Quién me dice esa parte? A un solo coro. Es el único país que tiene. Eso es otro, gloria a Dios, hermanos. Eso es otro aplauso a Cristo. Eso es otro privilegio que nosotros tenemos. Eso es otro privilegio que Dios nos ha dado. El único país en el mundo que tiene la Biblia en el escudo. Y es para que usted vea dónde inicia todo. Aleluya. Estos privilegios presentan un gran reto sobre esta nación. Si tenemos la palabra de Dios en el centro de nuestra bandera, es porque tenemos el compromiso de ¿qué? De regirnos por ella, de vivir por ella, de someternos a ella, de obedecerla a ella. Y al obedecer la palabra, ¿obedecemos a quién? A Dios. Si se humillare mi pueblo, dice la palabra, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré
su tierra. Segunda de Crónica, lo puede confirmar, capítulo 7, versículo 14. ¿De qué hablaba la pastora ahorita sobre el ayuno que vamos a hacer? De humillarse, de ayunar, de someter a nuestra carne y principalmente de orar por la región. De nosotros como iglesia orar por las palomas. Y una vez más verificamos que la Biblia es nuestro guía. ¿Por qué? Porque ella misma nos está mandando a hacerlo. Ella misma nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Dios nos pide 4 cosas, hermanos, a través de este pasaje bíblico. El primero, humillarnos. Humillarse delante de Dios y de su palabra significa reconocer la propia pobreza espiritual que nosotros tenemos. ¿Cuántos saben acá que sin Dios, sin el Espíritu Santo, sin Jesucristo, nosotros no somos nada? Tenemos pobreza espiritual, hermanos. Por eso día tras día tenemos que buscar más la presencia de Dios, que escudriñar más la Biblia, la palabra de Dios, que es la que nos lleva a la intimidad con Cristo, es la que nos lleva a conocer a Dios. Debemos reconocer nuestro pecado y renovar el compromiso de cumplir la palabra de Dios. Segundo, orar. Debemos orar, debemos clamar a Dios por su misericordia y pedir intervención divina sobre cada esfera de esta nación. ¿Orar por qué? Por misericordia. ¿Orar por qué? Por misericordia. Por nuestra propia gente, por nuestra nación. ¿Sabe por qué? Porque no es casualidad toda la catástrofe que están pasando y precisamente dónde están pasando. Y por eso este pueblo tiene que levantarse a orar, a clamar, a ayunar, a buscar la presencia de Dios, a pedir misericordia a Dios, a pedir que Dios tenga misericordia con nosotros. Tercero, buscar su rostro. Debemos buscar a Dios de todo corazón y anhelar su presencia. Cuarto, convertirnos del mal camino. Convertirse significa tener un verdadero arrepentimiento, el cual exige apartarse del pecado y abrazar la palabra de Dios, abrazar la Biblia, abrazar los estatutos de Dios, abrazar los mandamientos de Cristo. ¿Por qué esta nación debe volverse a la Biblia, hermanos? En primer lugar, la Biblia ha sido inspirada por Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Ningún otro escrito contiene la mente de Dios y revela el verdadero camino a la salvación. Ningún otro escrito. Levante su Biblia. Ningún otro libro, hermanos, tiene la salvación hacia Dios. Es un privilegio que usted tiene poder tener ese libro. Es un privilegio que usted tiene poder conocer la palabra de Cristo. Es un privilegio poder decirle a los demás. Ni el libro más sabio que se haya escrito en la humanidad nos va a llevar a la salvación de Cristo, sino la misma Biblia, la misma palabra. Este libro sagrado ofrece luz para guiarnos, alimento para nutrirnos, consuelo para nuestros corazones y un ancla en tiempos de tormenta. Es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la espada del soldado, la ley de Dios mío. ¿Y qué otro libro tiene todas esas cosas? Ningún otro, hermanos. Por eso motívate día tras día a leer la Escritura, a escudriñar la palabra. Porque la palabra de Dios es la voz de Dios escrita. Si quieres conocer más a Dios, lee la Biblia. Si quieres saber más de Dios, lee la Biblia. Si quieres saber más del Espíritu Santo, más de Jesús, lee la Biblia. Si quieres saber cómo ser mejor cristiano, lee la Biblia. Lee la Biblia.
Millones de personas alrededor del mundo están siendo transformadas por su verdad eterna. ¿Cuánto han sido transformados acá? Por su verdad eterna, por su palabra, que es eterna, que es viva, que es eficaz, que es luz, que es nuestra espada, que nos penetró a nosotros y nos salvó de la muerte. Las Sagradas Escrituras son el medio principal del Señor para comunicarse con nosotros, hermanos. No busquemos al Señor en otro lugar. No vengamos a la iglesia sin leer la palabra. No vengamos a buscar a Dios aquí sin buscarlo en la casa por medio de su palabra. Busquemos a Dios en su palabra y todo lo demás vendrá por añadidura. No hay una sola promesa en la palabra de Dios que no se haya cumplido. El propósito de la Biblia es revelar a Jesús como el Hijo de Dios. Ella nos dice que la única manera de ser salvos del pecado y la muerte es tener una relación personal con Él. En 1 de Juan, hermanos, capítulo 5, versículo 11, dice: Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿en quién? En Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Y Cristo dónde está? ¿Dónde está Cristo? ¿Y dónde más? ¿Eh? Amén. Por eso nuestro baluarte, por decirlo así, nuestra prioridad, nuestro día a día, nuestro consumo, nuestro primer viaje, nuestro primer oficio, al levantarnos día tras día, debe ser la Biblia. Porque por medio de ella encontramos la voluntad de Dios, por medio de ella encontramos la revelación de Dios, por medio de ella encontramos la revelación de Cristo a nuestras vidas. Ella nos confirma a Dios, ella nos confirma a Cristo, ella nos confirma al Espíritu Santo, ellas confirman lo que el mundo de hoy está viviendo, hermanos. Amén. El propósito de la Biblia es revelar a Jesús. Es prioridad volver a la fuente inagotable de los siglos, la Santa Biblia, hermanos. La palabra prioridad es que debe de estar primero, es que debe ser lo primero, es que lo debo tener como primero. La palabra prioridad debe significar todo para mí con respecto a la Biblia. Necesitamos urgentemente levantar el estandarte de la palabra de Dios en la familia, en el gobierno, en las escuelas, en los medios de comunicación, en las artes, en los hospitales, en resumen, donde nosotros estemos. Porque quizás yo no pueda llegar al gobierno, pero si Eduardo está cerca, él lo puede hacer. Si Araceli está cerca de las escuelas, ella lo hace en la escuela. Pero donde nosotros estemos, llevar la palabra de Dios, llevar la palabra de Dios a todo lugar. El proceso formativo de la Biblia pasa por dos etapas: la formación de la Biblia en sí y la preservación y difusión en el idioma de cada pueblo. La primera se hizo bajo una inspiración divina, o sea, de Dios,
Y la segunda etapa contó con su procedencia. Primero, el proceso de la escritura, hermanos. El primer punto es la inspiración. Un elemento común en que todos los escritores de la Biblia es que la inspiración, cuando una persona se siente a escribir, se siente inspirado en algo o por algo para hacerlo. Es la intervención o influencia del Espíritu Santo de Dios en el proceso de transmisión de la revelación escrita. Dicha inspiración no era un simple dictado, hermanos, y estuvo limitada exclusivamente en los escritores bíblicos. Esto hizo posible que la verdad divina fuera transmitida libre de errores, porque Dios no tiene errores. De tal forma que lo que escribieron los autores bíblicos sea la palabra de Dios, basten los siguientes pasajes para demostrar el carácter sagrado de la Biblia. Y estos pasajes yo se los voy a dictar para que usted mismo lo pueda comprobar. Siempre compruebe los pasajes bíblicos, lo que Dios nos quiere decir. Mateo capítulo 5, versículo 17, Juan capítulo 5, versículo 39, Juan capítulo 10, versículo 35, Primera de Corintios capítulo 14, versículo 37 y Segunda de Timoteo 3:16. Usted anota esos versículos y lo confirma. Los elementos diversos en el proceso formativo fueron los siguientes. El primero fue el tiempo. La Biblia se escribió en un periodo de 1500 años aproximadamente. Moisés escribió los primeros libros 400 años antes del Troya y 300 años antes de que aparecieran los antiguos sabios de Grecia. Juan, el último escritor, escribió casi a finales del primer siglo. Durante todo ese tiempo florecieron imperios, como lo narra la Biblia, Egipto, Babilonia, Persia, Grecia y Roma, que fueron los principales imperios de ese entonces. Segundo, personas. Entre sus escritores encontramos personas de tan variada categoría y educación. Ahí es que dice que Dios usa a quien Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. No importa el nivel académico que tengamos como persona, Dios te va a usar como Él quiere, donde Él quiere y cuando Él quiere. Solo entrégale tu corazón a Él y Él hará. Amén. Sacerdotes como Esdras, sabios como Salomón, profetas como Isaías, Ezequiel, ganaderos como agricultores, como Amos, estadistas como Daniel, reyes como David, cobradores de impuestos como Mateo, médicos como Lucas y uno muy fuerte. ¿Cómo se llamaba el perseguidor de los cristianos? Saulo de Tarso. Imagínense ustedes, Pablo después que se hartó de perseguir a los cristianos, a predicar después, y de la manera que lo hizo. Por eso entreguémosle nuestro corazón a Dios día tras día, escudriñemos la palabra para ver dónde Dios nos quiere llevar, y el resto será de gloria en gloria. Amén. Tercero, lugares. Fue escrita en lugares tan distintos como el centro de Asia, las arenas de Arabia, los desiertos de Judea, los pórticos del templo, en ciudades como Jerusalén, Babilonia, Corinto, en islas como Patmos, en la comodidad de una casa y en fríos calabozos, que fue donde estuvieron. El cuarto es el idioma. Hebreo. Casi todo el Antiguo Testamento, hermanos, fue escrito en hebreo. ¿Cuántos sabían eso?
Las principales características de este idioma es que se lee de derecha a izquierda. Eso debe ser terrible. Y atrás para adelante. Además de no tener vocales escritas, por tal razón los masoretas inventaron un sistema de signos vocálicos para facilitar su pronunciación. La B, arameo, similar al hebreo, dicha lengua se volvió común en Palestina. Nehemías 8:8 lo certifica. Aparece en Génesis también, capítulo 31, versículo 47. En Jeremías, capítulo 10, 11. Y en otros versículos también. El Nuevo Testamento preserva algunas palabras en este idioma. Talita Kumi, Efata, Eloi, Lama Sabatani, Abba Maranata, y en algunos afirman que por lo menos el Evangelio de Mateo fue escrito originalmente en arameo. Eso también lo vimos en el estudio bíblico del Nuevo y el Antiguo Testamento. La pastora lo mencionó varias veces. 5. Materiales. El papiro, hecho de la planta del mismo nombre, la caña crecía en lugares poco profundos de los lagos y ríos. Se usó también el pergamino, pieles de ovejas, cabras y vacas, raspadas y blanqueadas con yeso. Y la vitela, piel superior del pergamino, de animales jóvenes como cordero, cabrito o ternera, de preferencia muertos al nacer. Otros materiales son las tablas de piedra, que se usaron bastante, lo confirma en Éxodo capítulo 31, versículo 4, la ostracón, fragmento de cerámica, y las tablillas de arcilla o madera con cera, aunque solo se usaban para textos breves y textos pequeños. Al principio los manuscritos, hermanos, se disponían en forma de rollo. ¿Cuántos se acuerdan cuando la pastora habló de los grandes rollos escritos? Por lo que la mayoría de los libros circulaban en rollos separados. La invención del codicio, hojas cosidas a semejanza de los libros actuales. En el primer siglo de la era cristiana, facilitó el manejo de documentos, pues un solo conduce podía contener todos los libros de la Biblia. Ya te se puede imaginar lo grande que era eso. B. Los instrumentos de la escritura también eran variados, desde punzones o cinceles de hierro con punta de diamante o plomo hasta cálamos o plumas hechas de caña. La tinta era de hollín, de las lámparas de aceite y de las hojas de roble. El 6. Los géneros literarios. La Biblia se compone de 66 libros. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos sabían eso? No hace falta esforzarse demasiado para darse cuenta de que cada uno de ellos posee características particulares. La Biblia no se contradice. Amén. En ella encontramos leyes, historia, poesía, sabiduría, biografía, epístola, profecía y apocalíptica. El proceso de preservación en ese entonces, hermanos, sucedió con los escritos originales de los hagiógrafos. Nadie sabe con exactitud, pero más seguro es que hayan sido destruidos, ya sea en forma intencional o por el paso del tiempo que se vaya degradando. La única manera de preservar el texto sagrado era copiando a manos del libro, como hoy día nosotros lo tenemos. Si no hubiese sido así, entonces hubiese desaparecido. Amén. Ahora bien, hermanos, claro está que el carácter humano de la Biblia, al darnos cuenta que esta vino
en diversas etapas de la historia de la humanidad, en contexto específico, pero brilla aún más el origen divino de Dios, al enterarnos de la asombrosa preservación que ha tenido al correr de los tiempos. Estudiar el proceso de formación del texto sagrado, o sea, la Biblia, debe llevarnos a sentir y a mostrar el mayor respeto y aprecio en amor a la palabra de Dios. Amén. Y vamos a entrar a la parte clasificatoria, clasificación de los libros de la Biblia. ¿Quién me podría decir aquí cómo se clasifica la Biblia? Si alguien se recuerda del estudio del Viejo Testamento y del Antiguo Testamento, ¿alguien me podría decir? Amén. La Biblia tiene varias clasificaciones. Empezando por la mayor, la Biblia está compuesta de dos grandes secciones. La primera es, y la segunda, la diferencia siendo que el Antiguo Testamento nos habla de la historia del pueblo de Dios antes de la venida de ¿quién? De Cristo, y el Nuevo durante y después de Jesucristo. Los libros del Antiguo Testamento se clasifican en los 5 primeros libros. ¿Quién me puede decir en qué se clasifican? Pentateuco. Segundo, los 12 que siguen, que nos pusieron de tarea aprendernos. Los libros históricos. Los terceros, donde empieza Eclesiastés, Proverbios. No. Poéticos o sapienciales. Y los últimos, los libros donde salen los profetas, Isaías, ¿qué más? Que se dividen en 2 partes, profetas mayores y profetas menores. Los libros del Nuevo Testamento se clasifican en los 4 primeros libros del Nuevo Testamento. ¿Son qué? Donde se escribe lo que nosotros decimos llamar hoy ¿qué? El Evangelio de Cristo, el Evangelio por el cual vivimos, el Evangelio el cual predicamos, el Evangelio el cual enseñamos. Los segundos, libros históricos. Los terceros, las cartas paulinas, cartas generales y proféticos, donde está involucrado el apóstol Pablo y el apóstol Juan. Encontrarás más información libros del Antiguo Testamento o la Biblia. Los libros sagrados en el cristianismo y el judaísmo comparten en común, se refieren al Antiguo Testamento o la Biblia hebrea, casi todos los cuales fueron escritos originalmente en hebreo. Los libros en la Biblia judía o en el Antiguo Testamento cristiano son los siguientes, ordenados por categorías. Los libros del Pentateuco o la Torá, como también en el estudio del Antiguo Testamento aprendimos. La palabra Pentateuco proviene del griego tete, pente, 5 significa, y teuxo, que significa rollo, es decir, 5 rollos, por los estuches cilindros donde se guardaban enrolladas los textos hebreos. ¿Cuáles son los primeros 5 libros? Génesis, Levítico. La Torá hebreo para enseñanza es el nombre dado a los 5 primeros libros de la Biblia por los judíos que fueron escritos por Moisés. ¿Cuánto están aprendiendo aquí? Anoten, hasta en el celular anoten.
La Torá, para enseñanza, hermanos, el nombre son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento que fueron escritos por Moisés. Estos libros forman la base de todas las leyes y prácticas judías. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Los libros históricos son 12. El primero es Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de y son los libros históricos que conforman el Antiguo Testamento. Los siguientes 3 libros, Esdras, Nehemías y Esther, tratan de su vida en cautiverio y liberación de la restauración de Jerusalén. Josué, Jueces y Ruth cuentan la historia más antigua de los judíos en ese entonces. Primera de Samuel y segunda, con primera y segunda de Reyes y primera y segunda de Crónica, cubren, hermanos, alrededor de 500 años, reportando desde el establecimiento de los reyes de Israel hasta la caída de Judá frente a Babilonia. Por eso se denominan los libros históricos, es donde se narra todo lo sucedido en ese entonces. Los libros poéticos o sapienciales, esta sección explora cuestiones de sufrimiento, amor, sabiduría y la naturaleza de Dios. Examina las preguntas de la vida que nosotros muchas veces nos hacemos, la vida práctica diaria y las relaciones con los demás. Por tanto, a veces también se los etiqueta como escritos de sabiduría, que se encuentran especialmente en el libro de ¿quién? ¿Cuál fue el gran sabio del Antiguo Testamento? En el libro de Job, Eclesiastés y Proverbios. Los libros restantes son una colección de canciones que son ¿quiénes? Los salmos, historia de amor y oraciones de adoración. Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Los libros proféticos, hermanos, los profetas han existido en todas las épocas de la revelación de Dios con la humanidad. Pero los libros de los profetas del Antiguo Testamento abordan el periodo clásico, la profecía desde los años posteriores de los reinos divididos entre Judá y Israel durante todo el tiempo del exilio hasta los años del regreso del exilio. Los libros proféticos fueron escritos desde los días de Elías, 874-853 antes de Cristo, hasta la época de Malaquías, 400 años antes de Cristo. Y algo aquí, hermanos, es que estos libros se dividen en profetas mayores y profetas menores, que fue lo que el pastor habló hace un ratito, no por la importancia de su mensaje, sino por la longitud o brevedad del mismo. Los profetas mayores, ¿alguien sabe aquí levantando la mano quiénes son? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Lamentaciones y Daniel. Esos son los 5 profetas mayores. Y los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquías. Son los profetas menores. Con esto concluimos los libros del Antiguo Testamento y cómo está formado el Antiguo Testamento en la Biblia, en la palabra de Dios, en lo que nosotros
debemos conocer. Y vamos a pasar al Nuevo Testamento. Los libros que comprenden el Nuevo Testamento, hermanos, incluyen narraciones de la vida de quién específicamente. Ok. ¿Dónde quedaron, hermanos? Perdón. Entonces, los profetas menores decíamos que son Oseas. Ok. Entonces, ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento. Los libros que comprenden el Nuevo Testamento incluyen narraciones específicamente de la vida de quién? De Cristo Jesús, nuestro Dios Salvador. Un relato de la difusión del cristiano o del cristianismo durante el primer siglo. Cartas a varias iglesias e individuos donde importantes líderes cristianos y profecías sobre el fin de los tiempos, que es lo que estamos viendo hoy día. Evangelios. ¿Cuáles decíamos que eran? Y Juan. Los evangelios no son biografía en el sentido moderno de la palabra, más bien son historias contadas de tal manera que evocan una determinada imagen de Jesús para un público en particular. Están tratando de transmitir un mensaje sobre y específicamente cristocéntrico de Jesús, sobre su importancia, y por lo tanto tenemos que pensar en ellos como una especie de predicación. Historia. Hay una mezcla de enseñanza con acontecimiento histórico también. Lo histórico, hecho de qué? De los apóstoles. Generalmente se considera el único libro histórico del Nuevo Testamento, hermanos. Hecho de los Apóstoles se considera el único libro histórico del Nuevo Testamento, aunque algunas personas también incluyen los Evangelios como historia. Es el quinto libro de los 27 libros del Nuevo Testamento y fue escrito por Lucas, el médico, como le llamaban. A Teófilo, aproximadamente en el año 63-70 después de Cristo, se considera que hecho es la conexión entre el breve relato histórico de la ascensión de Jesús y el establecimiento y crecimiento de la iglesia, hermanos. Entre los evangelios y las epístolas, cartas ¿de quién? De Pablo y sus viajes de misiones. Amén. Hechos, cartas paulinas. Las epístolas de Pablo, hermanos, son cartas que fueron escritas por Pablo para glorificar primero a Dios. Su comisión apostólica fue enseñar principalmente doctrina mientras educaba. Por eso el pastor recalca siempre la importancia de venir a los estudios bíblicos, porque allí es donde nosotros como cristianos nos podemos formar. Allí es donde de una manera formal y ordenada nosotros podemos ver paso por paso y formar paso por paso nuestra vida cristiana en Dios. Tener educación cristiana como lo hacía Pablo. Fue enseñar doctrinas mientras educaba. Equipaba y alimentaba la iglesia hacia la unidad y difundía el Evangelio. A través del viaje sobrenatural de Pablo en el camino de Damasco, su teología apasionada fue la iluminación
culminación de su propia conversión, su genuina transformación fue profunda y demostró cómo Dios puede cambiar la vida de una persona. Algo muy importante aquí. ¿Qué fue lo que a Pablo lo llevó a una transformación profunda en Dios? La teología de la palabra, el conocimiento de la palabra. Esa fue la gran diferencia que llevó a Pablo a la profundidad de Dios. El conocer la palabra de Dios. Algo a lo cual cada uno de nosotros estamos llamados todos los días de nuestras vidas. A conocer la Biblia, a escudriñar la Biblia, a buscar lo que Dios tiene para mí en ella. A través de ese viaje, camino a Damasco, su teología apasionada por la palabra fue la iluminación, hermanos. El tú conocer la palabra de Dios te hace libre, te hace sabio. El tú conocer la palabra de Dios te simplifica las cosas. ¿Por qué? Porque no hay una situación en nuestra vida que no vayamos primero a ver qué me manda a hacer la palabra. Y es lo que nos va a certificar a nosotros que estamos actuando de la forma correcta, independientemente de que las circunstancias demuestren lo contrario. Es el conocimiento de la palabra el que nos da la paz, el que nos da el gozo, el que nos da el sustento, el que nos ayuda a combatir las artimañas del enemigo, el que nos ayuda a reprender al diablo y sus demonios. Al diablo tú le puedes decir vete y no se va. Pero si tú le dices al diablo, Jesucristo dice en su palabra esto y esto, el diablo va a temblar y se va a ir. Cuando conocemos la palabra de Dios y hablamos por medio de ella, hablamos con certeza, con poder, porque ella nos da poder, con firmeza, con seguridad. Cuando hablamos por medio de la palabra y conocemos la palabra, nos podemos enfrentar a cualquier cosa. La palabra de Dios debe ser la prioridad en nuestras vidas. Y la palabra de Dios es la que cambia, es la que transforma, es la que convierte, es la que nos lleva a los pies de Cristo. Amén. Las cartas paulinas están conformadas por Romanos, Corintio 1, Corintio 2, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses 1 y 2, Timoteo 1 y 2, Tito, Filemón. Esos libros conforman las cartas paulinas. Las cartas generales, con la excepción de Hebreos, los títulos de los libros denotan al autor de cada epístola. Se llaman epístolas generales o universales para diferenciarlas de las cartas escritas por Pablo a la iglesia o personas específicas. Hebreo, por otro lado, está escrito para un grupo no identificado, pero aparentemente específico, y su autor no está claramente identificado. Sin embargo, hermanos, se cree que se escribió antes de la destrucción de Jerusalén y el templo en los años 70 después de Cristo. Los libros que componen las cartas generales son el libro de Hebreos, el libro de Santiago, el libro de Primera de Pedro y Segunda de Pedro, Primera y Segunda de Juan y Tercera y Judas. El profético. Este libro fue escrito por el apóstol. ¿Cuántos saben quién escribió Apocalipsis?
el apóstol Juan, mientras estaba exiliado en la isla de Patmos, donde era prisionero por causa de su fe. ¿Cuántos están dispuestos a eso? ¿Cuántos están dispuestos a eso? Apocalipsis nos cuenta las visiones que fueron dadas a Juan sobre las cosas por venir y el fin de los tiempos. Es un libro lleno de simbología y de definir interpretación. El libro de Apocalipsis. El libro del cual a veces no se predica, o el libro del cual a veces no se quiere predicar, por las fuertes palabras que denota, por las fuertes palabras que nos dice, por los fuertes sucesos que nos dice que van a acontecer. El recuento de los libros de la Biblia, hermanos. La Biblia es un libro extenso y lleno de riqueza espiritual y literaria. Por ciento. ¿Cuántos saben aquí que la Biblia es el libro más vendido del mundo entero? Ese otro privilegio de nosotros como cristianos. A pesar de todas las cosas, nuestro libro, nuestra escritura, la palabra de Dios, es el libro más vendido en el mundo. De todos los libros que ya fueron escritos, la Biblia es lo que más ha influenciado en el mundo y ha cambiado el comportamiento humano para el bien. Por lo que la Biblia ha tenido tanto suceso, es porque la palabra de estos libros son vivas, son eficaces, son cortantes. El único libro, hermanos, donde las palabras que hay en él nos dan vida, nos cortan por dentro, nos transforman, nos convierten, nos transforman en nuevas personas en Cristo, buscando reflejar la imagen y la semejanza de Dios. La Biblia no es solamente un libro que cuenta historia, hechos de sus personajes, datos y acontecimientos del pasado, no. La palabra de Dios habla de hoy, habla del presente, habla de lo que estamos viviendo, pero también habla de lo que va a venir. Pero también nos exhorta a que nosotros nos vamos preparando para eso. Pero también nos exhorta a que amemos más a Dios cada día. La Santa Biblia muestra la enfermedad de la raza humana. ¿Cuántos saben cuál es la enfermedad de nosotros? El pecado. Pero también te da la cura, el remedio, la eficacia para curarte a cualquier alma que pecare. Cualquier alma que llame a Jesús a su corazón será sanada, será curada. Cuando la palabra de Dios es sembrada en el corazón humano, ella efectuará un cambio para bien, hermanos. No crea usted, no creamos todos que ya somos buenos. Por eso Dios día tras día nos manda escudriñar las Escrituras. Porque en ella hay salvación, hay liberación, hay sanidad. Amén. A veces el efecto no es instantáneo, hermanos. Somos humanos. O pueda ser visto al momento de sembrar la semilla. Es como la lluvia, que en el momento de caer no produce fruto, pero en el cosecho ninguno puede negar los efectos
que la lluvia ha producido en el campo. Hermanos, hemos sido, transformados, lavados, redimidos, sellados, convertidos por medio de su palabra. Y como cristianos es imposible que nosotros escondamos eso. Es que los frutos deben salir. Es que la cosecha debe salir. Es que lo que hemos aprendido, vivido, por medio de la palabra de Dios, debe ser el reflejo de nosotros. Por eso ella misma nos dice, refugiémonos en ella, refúgiate en Dios, refúgiate en la palabra de Dios. Busca sabiduría en la palabra de Dios. Busca entendimiento en la palabra de Dios. Busca convencimiento en la palabra de Dios. Certifica en lo que tú tienes duda en la palabra de Dios. El Espíritu Santo se encargará de llevarlo a tu corazón. Amén. Hasta aquí es la introducción que pude traerle. En lo adelante seguiremos hablando de la Biblia porque falta mucho todavía. Amén. Dios les bendiga a todos. Dios les guarde. Y el domingo lleguemos más temprano todavía. Amén. presente.